Conceptos científicos. Fotosíntesis. La reacción luminosa. Esparcidas en la membrana del tilacoide, millones de unidades fotosintéticas capturan energía solar a través de la reacción luminosa. Cada unidad fotosintética consta de dos fotosistemas, llamados P680 y P700. Las moléculas del pigmento verde clorofila A absorben energía tanto de P680 como de P700 a partir de los fotones. La clorofila A absorbe un fotón directamente, si éste tiene la cantidad adecuada de energía. Si el fotón no tiene la energía necesaria para la clorofila A, entonces los pigmentos antena absorberán su energía y la transmitirán a la clorofila A. Los fotones bombardean constantemente a las moléculas de pigmento, y son las dobles ligaduras de las moléculas las que son afectadas. Un fotón golpea uno de los electrones que forman esta ligadura y desplaza a los electrones de sus órbitas. La molécula se vuelve deficiente en electrones y deben reemplazar constantemente los electrones perdidos. Estos electrones de reemplazo vienen del agua, que está disponible en el tilacoide. A través de un proceso llamado fotólisis, las moléculas de agua se rompen, dando dos electrones, dos iones de hidrógeno o protones y un átomo de oxígeno, que rápidamente se une a un segundo átomo de oxígeno para formar una molécula de oxígeno gaseoso. Ese oxígeno se libera hacia la atmósfera. Los protones quedan dentro del tilacoide y los electrones libres reemplazan a los perdidos. Durante el proceso de absorción de fotones, esos electrones que perdió la P680 se llevan a través de moléculas transportadoras especiales al P700, que necesita electrones. Este a su vez los traslada a otro transportador que los envía a un sitio en el exterior del tilacoide llamado estroma. Este proceso de movimiento de electrones del agua a la P680 y a la P700 y al estroma se llama sistema transportador de electrones. El sistema transportador de electrones consiste en una serie de reacciones de óxido-reducción. Por ahora, pensaremos en las reacciones óxido-reductivas en su forma más simple. Oxidación significa perder electrones, y reducción es el proceso contrario, significa ganar electrones. Tanto la reducción como la oxidación son necesarios para el funcionamiento del sistema de transporte de electrones. Cada vez que una molécula transportadora pierde un electrón, se dice que se oxida, y el transportador de electrones que lo recibe se reduce. Aunque la principal función del sistema transportador de electrones es mover electrones a través de la unidad fotosintética, algunas moléculas transportadoras tienen otra función, y esta es transportar electrones y protones en forma de átomos de hidrógeno. Por esta función extra se les llama transportadores de hidrógeno. Uno de los transportadores de hidrógeno, la plistiquinona o PQ, localizada entre el fotosistema 680 y el fotosistema 700, actúa como una bomba de protones entre el estroma y el interior del tilacoide. Los protones están fuera del tilacoide, en el estroma. Y la función de la PQ, además de transportar electrones, es transferir protones desde el estroma
hacia el interior del tilacoide. Pero la PQ no puede transportar protones libres, solo lleva átomos de hidrógeno. Para solucionar este problema, recoge electrones del sistema transportador. Luego, 2 protones del estroma y los combina para formar 2 átomos de hidrógeno. Cuando PQ adquiere 2 átomos de hidrógeno, gana electrones. Por lo tanto, se reduce. La PQ reducida se llama PQH2. El H2 significa que está cargando 2 átomos de hidrógeno. Ahora veremos la habilidad única de la plastiquinona. Esta se mueve o difunde hacia la membrana del tilacoide, hacia su borde interno. Donde libera los 2 protones hacia el interior del tilacoide y regresa los 2 electrones al sistema transportador, hacia el sistema fotosintético P700 que necesita electrones. Sin su carga, la plastiquinona regresa al principio y reinicia el proceso otra vez. Además del fotosistema 700, hay otros transportadores de electrones en el sistema. Los electrones con mucha energía del P700 pasan de un transportador al siguiente, hasta que llegan a la pequeña molécula FAD, al final de la cadena de transportadores. Cuando FAD adquiere 2 electrones, una molécula de NADP se acerca para recogerlos. Pero NADP carga hidrógenos. Así que en el momento en que los electrones pasan de FAD a NADP, 2 protones del estroma se combinan con los electrones para formar 2 átomos completos de hidrógeno. Al ganar electrones adquiriendo 2 átomos de hidrógeno, NADP se ha reducido y se llama NADPH2. El NADPH2 reducido se regresa al estroma. Así que el transportador de hidrógeno realiza 2 tareas distintas. Transporta electrones y protones. Los protones liberados por la plastiquinona se unen a los protones liberados durante la fotólisis del agua, incrementando gradualmente la concentración de protones en el interior del tilacoide. Estos protones juegan un papel muy importante en la fotosíntesis. Cuando aumenta la concentración de protones, el exceso de estos se libera a través de unos canales iónicos específicos en la membrana. En el extremo externo de cada canal hay un gran complejo enzimático llamado partícula CF1. Cuando los protones pasan a la CF1, esta utiliza parte de su energía para convertir el ADP, adenosín difosfato, en adenosín trifosfato, o ATP. Toda la reacción luminosa ha culminado en esto, la producción de ATP. El ATP es tan importante que los biólogos se refieren a él como el poder que genera la vida. Camino a la realidad.